Jóvenes, que la bendición de Dios esté nuevamente con ustedes. Vamos a retomar nuevamente nuestra historia de los reyes de Israel. Vamos a entrar a nuestro capítulo número 10. Y lo que hoy la palabra de Dios nos va a mostrar de lo que pasó, nos va a dar la ventaja de poder elegir cómo es que vamos nosotros a actuar, si en relación con Dios o en contra de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a empezar viendo la mala intención de Saúl y la respuesta de David. Dice en 1 Samuel capítulo 18 y versículo 22. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Aquí vemos, mis hermanos, cómo David muestra su humildad, ignorando por completo la mala intención de Saúl de darle por esposa, en primer lugar, a la hija que no le había prometido, como lo vimos en el estudio número 9, el anterior, y además sabiendo que esta intención de dar a Mical a David era de Saúl una forma de eliminarlo, por lo que acabamos de empezar a leer, y de esta manera la respuesta de David llega a los oídos de Saúl. Y en el versículo 24 dicen: y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Y aquí vemos claramente el engaño, ¿verdad? Nada más y nada menos que los prepucios de los filisteos quería Saúl, algo difícil, algo humanamente casi imposible, ¿verdad? Porque tenía que matar a 100 filisteos, a hacer ese corte y llevárselos a Saúl para que él fuera merecedor de su hija, de Mical, de la hija del rey. Entonces, esto se lo dice, como ustedes pueden ver, la doble intención de Saúl. Le dice que quiere destruir a los filisteos de esa manera por la ofensa que le han hecho en ocasiones anteriores al rey. Pero como leímos, lo que claramente la palabra de Dios nos enseña, va enmascarada la mala intención de Saúl, porque claramente lo dice la palabra. La intención de Saúl no era los prepucios de los filisteos, ni que matara a 100 filisteos. La intención de Saúl era todo lo contrario, que mataran a David en esa incursión tan difícil. Pero vean ustedes la respuesta de David. Aquí, por eso el título de este cuadro es la mala intención de Saúl y la respuesta de David. Dice entonces en el versículo 26:
Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey y antes que el plazo se cumpliese. O sea que no solo le parece bien, sino que le ofrece hacerlo antes del tiempo que le está dando Saúl para lograrlo. Mis hermanos, yo veo aquí más que ingenuidad o tontera, por decirlo así, de David, la confianza en Dios que tiene él de lograr todo lo que se propone. Es interesante, mis hermanos, que la mala intención de los hombres nunca va a ser mayor que el poder de Dios. No sé si me están entendiendo. Esto lo que quiere decir es que aunque Saúl trate a toda costa de destruir a David pidiéndole algo materialmente imposible, David lo que ve es el favor de Dios de poder lograr ser el esposo de la hija del rey, o sea, el yerno del rey de Israel, que en este caso es Saúl. Mis hermanos, muchas veces ustedes pueden ser engañados y puede alguien provocar algún mal en su contra, pero si usted a través de su cambio, a través de su oración, a través de su ayuno, a través de querer hacer la voluntad de Dios en su vida, usted va a lograr el favor de Dios a su favor. Es decir, cuando usted logra el favor de Dios, quiere decir que Dios va a estar con usted en las buenas y en las malas. Y si Dios está con usted, usted es más que vencedor, dice la palabra de Dios. Y aquí es donde vemos que Dios está en todo con David. Leamos lo que dice 1 Samuel 18, del 26 al 30. Yo creo que aquí es el versículo 27, porque el 26 ya lo leímos. Se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Mis hermanos, dice que salió David con los soldados que le acompañaban y no le trajo 100 prepucios. Dice la palabra de Dios que le trajo 200, o sea, le trajo el doble de lo que Saúl le pidió. Mis hermanos, David muestra aquí valentía, muestra ser un hombre que no entrega lo que le piden, sino que hace más. Tal vez usted ha oído hablar de la mía extra. Pues entonces de eso está hablando hoy la palabra de Dios, de la mía extra, de lo que Dios hace que el hombre pueda hacer cuando está dentro de la voluntad de Dios. Dice en el versículo 28, pero Saúl, viendo y considerando que Dios estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Miren, mis hermanos, lo que permite Dios a los que le aman. Dice que el que ama al Señor, todas las cosas le van a bien. Así dice la palabra de Dios. Entonces, David era un hombre que así lo catalogaba Dios, ¿verdad? Conforme a su corazón, o sea, conforme al corazón de Dios. Esto
lo hace más que vencedor en batallas, en problemas, en decisiones y en fin, todo, en toda adversidad, David ha salido vencedor simplemente. Y él lo ha declarado, y lo declaró cuando peleó contra Goliat, y Goliat le dijo que lo iba a matar y que iba a ser carne para las aves del cielo y las bestias del campo. Y David le dijo que no, que el que iba a ser comida para los animales era Goliat porque Dios estaba con él. Mis hermanos, es bien importante que cuando Dios lo comience a bendecir, porque usted está haciendo un cambio para su bendición, siempre dé la gloria a Dios, porque así lo hacía David y esto es agradable a los oídos de Dios. Que le demos a Él la honra y la gloria de las victorias que logramos. No nos vanagloriemos de que es victoria porque somos buenos vencedores, muy inteligentes, buenos guerreros o lo que sea. La gloria es para Dios. Aquí vemos 6 formas diferentes en las que Dios protege a David. Leamos lo que dice Primera de Samuel 19:1. Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que mataran a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Esto ya habíamos leído cuando hizo un pacto Jonatán con David después de haber matado a Goliat. Ustedes recordarán ese pacto que hicieron, donde Jonatán, hijo de Saúl, le dio su manto, le dio su arco, le dio hasta su espada y le dio su ropa, ¿verdad? O sea, fue una muestra de que Jonatán estaba con David. Ese es el espíritu de Dios, a pesar de que Saúl era su papá. Entonces, aquí claramente Saúl quiere matar a David y se lo dice a Jonatán. Y dice en el versículo 2, y dio aviso a David diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré, dice el versículo 3, y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Mis hermanos, ahí Jonatán como que está ministrando a Saúl, ¿verdad? Algo como que tal vez lo que le dijeron un día a usted, cuando le dijeron que Dios lo amaba y que había puesto unos padres maravillosos para usted y que lo que quería a su familia, aunque usted no lo creyera, era el bien para usted, para su vida. Entonces, aquí Jonatán trata de convencer a su papá de que David es bueno y ha procurado el bien, no solo para el mismo Saúl, sino que para el pueblo de Israel. Dice en el versículo 5, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Dios dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y aquí viene la primera forma diferente en la que Dios protege a David, o sea, la intervención de Jonatán. En el versículo 6 dice, y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive Dios que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras y él mismo trajo a David, a Saúl, y estuvo delante de él como antes.
Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Aquí volvió la misma situación, ¿verdad? Mis hermanos, cuando Saúl tomó la decisión de desobedecer a Dios, vino nuevamente el problema de la separación, de la obediencia, de la frialdad de corazón y la pérdida de la relación con Dios. Entonces, nuevamente, Dios permite que un espíritu malo invada el corazón de Saúl y vuelva a intentar nuevamente matarlo, así como ya lo había hecho antes, que vimos en varias gráficas, y David logró esquivar todos los ataques de Saúl porque la gracia de Dios estaba con él. Ustedes pueden decir qué ágil era David y qué fuerte y qué buen estratega. No, es la gracia de Dios. Muchas veces usted ha dicho, no me hicieron nada, no me encontraron, no me lograron hacer daño o matar, tal vez, no sé. Tuve suerte. Sí, vos tuviste suerte. Tenés leche, dicen los patojos, ¿verdad? Pues no es eso, mi hermano. Es la gracia de Dios, la protección de Dios para usted. En el versículo 10 dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Versículo 12. Y descolgó Mical a David por una ventana y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Bien, aquí vemos cómo Mical, la esposa de David, le avisa que su papá lo quiere matar y lo ayuda a escapar. Esa es la segunda forma en la que Dios protege a David. Primero usó a Jonatán, después usó a Mical para que éste huyera. Pero fue ella la que lo ayudó. Y aquí Mical, pues vemos que también ella no tiene una actitud honesta con su papá, porque le dice que David la amenazó. Y no fue así. Ella le advirtió que Saúl lo quería matar y lo ayudó a escapar. Él no la amenazó de muerte. Ella lo hizo para salvar su pellejo delante de su papá. Entonces aquí vemos también una actitud diferente de Mical y de Jonatán, ¿verdad?
Jonatán habló con la verdad. Mical mintió. Mical reconoció que ayudó a David, pero porque era amenazada. Mis hermanos, muchas veces hacemos cosas buenas, pero cuando nos reclaman que por qué lo hicimos, inventamos algo que no es cierto. Y eso no es así. Cuando hacemos una cosa buena, mantengamos nuestra posición de por qué la estamos haciendo. O sea, hay una razón por la que nosotros la estamos haciendo y la estamos haciendo por temor de Dios, o sea, porque somos parte de la voluntad de Dios. No es por quedar bien con otra persona o haciendo lo peor, ¿verdad? Haciendo quedar mal a otra persona y por eso es que hice eso. Ese es el caso de Mical, que aquí vemos ya una diferencia entre los dos hermanos, ¿verdad? Uno es sincero, honesto y muestra a Saúl su acompañamiento y lo bueno que es David, que es cierto, pero Mical no, sí lo ayuda, porque Dios tiene ese plan, o sea, fue Dios a través de Mical, no fue Mical, no sé si me está entendiendo, fue Dios a través de Mical. Usó a Jonatán en una forma digna, correcta y verdadera. Usó también a Mical, que no es igual que Jonatán, pero la usó. Y David salió librado de las manos de Saúl por segunda vez. Dice entonces en el versículo 18, huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios, oigan bien, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Miren, hermano, el poder de Dios es grande. Por órdenes de su jefe, de su rey, de Saúl, estos mensajeros iban a apresar a David, pero el Espíritu de Dios los llenó y comenzaron a profetizar y comenzaron a hablar nuevas lenguas y comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. Su corazón cambió y cuando el corazón cambia, el hombre cambia también de actitud y de visión. O sea, deja de obedecer al malo para comenzar a obedecer a Dios, que es el único bueno. Por eso es que en la Biblia usted a veces, muchas veces, yo creo que tal vez usted se lo ha preguntado, ¿por qué dice Dios? Amen a sus enemigos, oren por sus enemigos. Y tal vez usted haya contestado, yo que voy a andar orando por ese que me hizo daño, que me robó, que me anda persiguiendo. Pero aquí está la respuesta. Si usted ora por sus enemigos, se dejan de ser enemigos para volverse sus amigos. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué? Porque Dios va a cambiar el corazón de sus enemigos a su favor, porque usted va a obtener la gracia de Dios, así como David. En el versículo 21 dice, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros. Antes de seguir aquí, ya llevamos tres formas diferentes de protección de Dios a David, ¿verdad? Jonatán, una, Mical, dos, y los mensajeros de Saúl, tres. Entonces, leamos nuevamente el versículo 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió, ahí va la 4, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. No había ninguno que lograra pasar
para aprender a David, porque antes pasaban por donde estaba Samuel y sus profetas y terminaban siendo llenos del Espíritu Santo de Dios y se convertían. Entonces aquí ya vemos la quinta forma de protección de Dios para David. Versículo 22. Aquí viene lo más tremendo, hermano. Oiga eso. Entonces él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Lo último, ¿eh? El mero, el peor de todos, el enemigo mortal de David en ese momento porque lo quería matar, también fue lleno del Espíritu Santo de Dios y comenzó a profetizar y comenzó a hacer la voluntad de Dios, olvidándose entonces de lo que iba. ¿A qué iba? Iba a apresar a David para matarlo y ya no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Alabó a Dios, comenzó a hablar las maravillas de Dios como un profeta que se unía a la caravana de Samuel. Entonces, nuevamente Dios por sexta vez salva en un tiempo reducido a David. Mis hermanos, cuando usted dedica su vida a Dios, Dios lo salva de cualquier cosa, de lo peor, de lo que está pasando hoy, de un virus mortal que ya mató a muchos miles de personas en el mundo y usted está ahí guardado, protegido, cuidado por Dios. Tal vez a usted no muy le parece estar ahí, pero está vivo. ¿Por qué? Porque Dios lo cuidó. Imagínese, si no estuviera ahí, tal vez estuviera en la calle y tal vez el virus ya lo hubiera infectado y probablemente estuviera grave en algún hospital o ya hubiera fallecido. Dele gracias a Dios por su gracia y que la mejor de las noches sea para usted, pensando en el gran amor de Dios para su vida. Buenas noches.